Buenas noches, le damos la cordial bienvenida a la doctora María del Carmen Lara Tamburrino, directora de CT Scanner San Ángel. Bienvenida, doctora. Gracias. Buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos a esta sesión virtual que en esta ocasión le toca el turno a Lomas Altas. Y me es muy grato presentarles a la doctora Claudia Sandoval, quien es médico radiólogo que se formó en nuestra institución en la calificación agregada y es la jefa de esta área en CT Lomas. Gracias, Claudia, bienvenida. Gracias, doctora. Bienvenidos a todos a la sesión. Les presento a la doctora Mayra Rivera Vélez, médico adscrito a CT Scanner Lomas Altas, también colaboradora del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología en el Centro Dogma. Nos presentará los siguientes casos. Gracias, doctora. Gracias, doctoras. Buenas tardes. Pues vamos a iniciar con estos casos. El caso número 1 se trata de una mujer de 47 años. Esta paciente no tiene antecedentes heredofamiliares de importancia. Como antecedente personal patológico, una biopsia mamaria izquierda en el 2023 con reporte verbal benigno y nueva biopsia en esta misma mama hace 2 semanas. De antecedentes ginecobstétricos, pues realmente ninguno de importancia. Es una paciente ya en la menopausia. Y el motivo del estudio, pues es para evaluarla por un cáncer infiltrante en mama izquierda por calcificaciones de sospecha regionales. Iniciamos la evaluación justamente como fue encomendado con una resonancia magnética. Aquí observamos ambas mamas que son simétricas. En la imagen de máxima proyección de intensidad logramos ver hacia el sitio de la biopsia, que fue en la interlínea de cuadrantes internos de la mama izquierda, una zona de realce no masa en empedrado y hacia el tercio anterior, medio y posterior. Encontramos que en las secuencias de T2 y STIR no se observan hallazgos asociados, únicamente una colección que es hiperintensa en estas secuencias sensibles al líquido. Y en la difusión, pues muestra difusión facilitada tal cual. El análisis cinético de esta zona de realce no masa nos arrojó curvas de perfusión tipo 2, y lo cual pues nos llamó la atención, nos obligó a irnos en retrospectiva y solicitar a la paciente sus estudios previos, que en un momento veremos. Antes de eso, pues realizamos un second look de esta zona de realce no masa que llamó la atención. Nos ubicamos nuevamente en la mama izquierda con la biopsia previa reciente. Hacia el radio de las 8, en el sitio de biopsia adyacente, encontramos este hallazgo no masa irregular, isoecoico, con algunos ecos puntiformes en su interior que sugieren ser calcificaciones. Demostramos muy bien el sitio de abordaje de la biopsia, la colección que vimos en las imágenes de resonancia magnética, con detritus en el interior, que pues, lo consideramos como un pequeño seroma residual, y igual en el mismo radio, pero a nivel periareolar, otro realce no masa isoecoico irregular con una extensión de hasta 9 milímetros. El anterior que comenté fue de 2.1 centímetros. Revisamos la axila, no hubo ningún ganglio que llamara la atención, todos con morfología normal. Y pues en este caso nos obliga, como les comentaba, a visualizar pues, los hallazgos mastográficos, sobre todo por las imágenes que sugieren calcificaciones en esa zona donde tomaron la biopsia. Cabe destacar que la biopsia fue realizada al vacío por vía estereotáxica. Y analizamos también pues, la mama derecha, en teoría una mama sana. En el reporte mastográfico del 2023 no comentaron ningún hallazgo de sospecha en esa mama, pero en la resonancia logramos observar este realce no masa segmentario
hacia los cuadrantes superiores de dicha mama, abarcando el tercio anterior a medio, como lo vemos en esta imagen de máxima proyección de intensidad. En la perfusión observamos bien estas zonas como de empedrado, así lo llamamos, el patrón en empedrado de realce, y nos arrojó curvas de perfusión tipo 2. Aquí logramos ver en el corte axial ese patrón en empedrado. En la proyección sagital vemos pues la distribución regional de este realce, y aquí en esta imagen coronal logramos observar cómo ese realce abarca desde el radio de las 10:11 hasta el radio de la 1. Entonces, esto nos habla de pues una lesión multicéntrica. Hicimos también el second look de esa zona, y justamente hacia el radio de las 10 a radio de la 1 a 2 centímetros del pezón encontramos 2 nódulos al menos heterogéneos, hipoecoicos, irregulares, de márgenes angulados, con imágenes quísticas internas, vascularidad interna, y en la elastografía pues son predominantemente duros. Los más prominentes, uno es hacia el radio de las 10:11, con una extensión de 2.5 centímetros, y el otro que observamos hacia el cuadrante superinterno, que es el radio de la 1, con una extensión máxima aproximada de 1.7 centímetros. En esta imagen extendida logramos ver cómo pues más o menos tratamos de abarcar toda la zona de realce no masa que nos llamó la atención en la resonancia, y también logramos ver que existen algunas imágenes que sugieren extensión ductal. Hay algunos ductos que están ectásicos, hipoecoicos, y que incluso se extienden casi subyacentes a la piel. La paciente nos aportó su mastografía externa del lado izquierdo, donde justamente tomaron la biopsia que ella nos refirió, y en estas proyecciones en craneocaudal y medio oblicuo lateral observamos pues un tejido extremadamente denso, un clip de biopsia por el antecedente de biopsia reciente en el del 2023, y esas calcificaciones que justamente la sugirieron para toma de muestra, que son estas hacia la interlínea de los cuadrantes internos de la mama izquierda, regionales, finas, pleomórficas, lo logramos observar mejor en las magnificaciones, y pues estas fue de las que tomaron muestra, y por la razón que acudió a evaluar extensión con la resonancia magnética. Entonces, pues la categorizamos con un BIRAT 6 para la mama derecha, como logramos observar, con sospecha de multicentricidad por ese hallazgo, esa zona no masa segmentaria con patrón en empedrado, que sí traducía por ultrasonido al menos 2 nódulos irregulares. Sugerimos la correlación histopatológica de los mismos bajo ultrasonido, que es la mejor forma que los logramos ver, y los cuales pues de acuerdo a la mastografía anterior pues no estaban relacionados ni asociados a otro hallazgo. En la mama izquierda, igual por la zona de realce regional en empedrado, y al correlacionar con el ultrasonido que se asociaba a dos hallazgos no masa, pues igual sugerimos la escisión completa de toda esa zona, lo que nos tradujo pues descartar multifocalidad. Entonces, pues estamos ante un CA mamario bilateral sincrónico con esa gran sospecha, y posteriormente logramos que la paciente nos aportara su reporte histopatológico. A la paciente le realizaron pues tras estudios transoperatorios, y primeramente de la mama derecha se confirmó que esas 2 lesiones pues sí eran carcinoma invasor con componente ductal in situ. Y estando en la cirugía, la médico tratante comentó que pues de acuerdo a la distribución que tenía esa zona de realce no masa, pues estaba prácticamente periareolar. En el transoperatorio salió que la gran sorpresa es que estaba asociada a enfermedad de Payet con un patrón inmunistoquímico HER2 positivo.
Y en el reporte de la cirugía que hicieron a la mama izquierda, igual había componente ductal invasor tipo NOS con componente in situ en el 95% del tumor, lo cual es pues muy característico por el tipo de presentación de las calcificaciones. Y pues de igual forma se encontró por el tipo de hallazgos que tuvieron en la mama derecha, pues resecar también complejo areola-pezón, y la sorpresa fue que pues también tenía enfermedad de Payet con el mismo patrón inmunohistoquímico. Todas estas decisiones pues las fue tomando la cirujana oncóloga, y pues nos compartió que pues tuvo que llevarla a mastectomía radical bilateral sin preservación del complejo areola-pezón. Afortunadamente, cadenas ganglionares estaban negativas y pues bueno, vamos a tener una pequeña reseña de la enfermedad de Payet de la mama. Sabemos que esta es una enfermedad del complejo areola-pezón muy raro, asociado comúnmente a un carcinoma subyacente, que es casi la regla de este tipo de enfermedad. Realmente, si vemos, representa un porcentaje muy bajo de los carcinomas de la mama. Fue James Payet, y por eso lleva su nombre, a finales del siglo XIX, que lo mencionó como un síndrome en el que existía ulceración del pezón y que invariablemente se asociaba a carcinoma subyacente. Desde ese entonces estaba ya denotado que pues el tener este tipo de trastorno en el complejo areola-pezón traducía también carcinoma mamario. Los estudios reportan que más del 90% siempre van a estar asociados a un carcinoma subyacente. Y bueno, es entender un poquito también la histopatología de esta enfermedad. Se conoce que corresponde a una infiltración de la epidermis del pezón por células malignas, las cuales se denominan células de Payet. Estas células se caracterizan, como lo vemos en esta imagen de microfotografía con tinción de hematoxilina y eosina de un complejo areola-pezón. Son células redonditas, discoides, que tienen un citoplasma claro, una cromatina irregular a veces o muy hipercromática. Y pues se piensa que la dermis muestra estos cambios reactivos en el entorno, que invariablemente por todas esas sustancias que se producen en este fenómeno reactivo, pues puede condicionar que las células se transformen hacia un CA in situ con o sin invasión. Y el tipo de CA intraductal asociado va a ser el de tipo sólido o comedo. Y pues existen dos teorías de cómo se forman estas células. Una es la epidermotrópica y la otra es la intraepidérmica. La epidermotrópica, que es la primera que comentamos y que es la más aceptada, es que siempre se va a asociar hasta más del 90% en un carcinoma subyacente. Y se piensa que estas células de Payet, lo apoya el hecho de que tanto estas células encontradas en el complejo areola-pezón como el carcinoma intraductal, si se detecta en el parénquima mamario, pues comparten un perfil inmunohistoquímico y un patrón de expresión genética. Por eso es que se piensa que siempre van a estar asociados en esa teoría. La otra, en la intraepidérmica, existe una transformación de las células de Payet independientemente de las células del carcinoma subyacente. Y esto es porque en algunos estudios ultraestructurales que han hecho, han observado que existe una correlación entre las uniones celulares que existen entre las células de Payet y los queratinocitos. Entonces se piensa que por alguna razón, ya sea por degeneración o transformación maligna, estos queratinocitos se convierten en estas células malignas, pero en forma independiente a que exista o no un carcinoma en el parénquima mamario subyacente. Ahora, en cuanto a la sintomatología, pues tal vez muchos ya la hemos repasado muchas veces. Siempre se va a asociar a picazón, a eczema, eritema del pezón y areola,
erosión o ulceración del pezón, piel laxa o eczematosa, retracción del pezón, secreción sanguinolenta del mismo o una combinación. Y vamos a ver que en el 50% se va a asociar a una masa palpable. Y la otra forma que pues es como la que pensamos que pasó con nuestra paciente, porque ella no refería ni clínicamente tenía síntomas de Payet, es la forma asintomática. En esta fotografía pues vemos como la presentación muy clásica y en la imagen inferior de una proyección de mastografía en medio oblicuo lateral observamos esos hallazgos mastográficos asociados muy claros que son el engrosamiento del complejo areola-pezón y las calcificaciones finas pleomórficas hacia la región retroareolar en su tercio medio. Ahora es importante pues tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, los benignos que muchas veces pues son los que pensamos en primera instancia cuando la sintomatología no son o los signos no son muy floridos, pues está el eczema benigno, la psoriasis, la adenomatosis erosiva del pezón, la dermatitis alérgica de contacto, dermatitis irritante, líquen simple o crónico. Aquí lo importante en estas patologías es siempre que sean derivados con un dermatólogo y si existe una persistencia de los síntomas por un año o incluso antes, si en una citología exfoliativa pues no vemos ningún hallazgo sugerente de esto, es importante hacer la biopsia percutánea, ese es el diagnóstico que nos va a dar la pauta a determinar si sí o no existen estas células en el tejido. Y en el caso de los malignos, pues puede ser el carcinoma de células escamosas in situ, como la enfermedad de Bowen. Ahora, en cuanto a la clasificación de la enfermedad de Payet, vamos a tener que existen 3 tipos, así se han establecidos. En la figura A, de su lado izquierdo, está el que no está asociado al carcinoma in situ, únicamente está confinado al complejo areola-pezón. El segundo tipo es el que se asocia al in situ en los conductos galactóforos subyacentes al complejo areola-pezón, o sea, esto es periareolar. Y el tercer tipo es el que se asocia a conductos galactóforos subyacentes al complejo areola-pezón o con componente invasor al menos 2 centímetros del complejo areola-pezón. En cuanto al diagnóstico, pues ya teniendo los signos clínicos o la clínica florida de esta enfermedad, pues como les comento, varios estudios han denotado que el 90% va a haber un carcinoma subyacente, entonces hay que echar de mano los estudios de imagen con los que contamos. Y como igual lo había mencionado ya, ante los síntomas persistentes de datos que a veces como que se corrige la enfermedad y luego recurre, es mejor tomar la biopsia del espesor total del complejo areola-pezón. Nuestra evaluación radiológica siempre va a ser a partir de la mastografía, en segunda instancia el ultrasonido y la resonancia magnética, que es la que nos va a muchas veces aportar mucha más información que los 2 primeros. Entonces, por mamografía nosotros vamos a buscar el engrosamiento de la piel, la retracción del pezón, calcificaciones de sospecha de malignidad o se puede presentar como una masa en el complejo areola-pezón o en otro sitio de la mama, como una masa tal cual sospechosa, un área palpable, asimetría y distorsión en la arquitectura. Sin embargo, pues vemos como el caso que también tuvimos, la apariencia mamográfica puede ser normal en un porcentaje muy elevado de un 22 a 50%. En este caso que tienen a su derecha, en esta proyección medio oblicuo lateral, vemos hacia los cuadrantes inferiores de dicha mama, en el tercio medio, este nódulo isodenso espiculado y que se asocia a un leve engrosamiento de la areola y retracción del pezón. Y además un ganglio con morfología alterada, con aumento en su densidad y pérdida de su hilo graso.
En la correlación con ultrasonido, ese nódulo que señalan hacia los cuadrantes inferiores, pues es un nódulo hipoecoico irregular de márgenes indistintos, más ancho que alto, antiparalelo. Y en la resonancia magnética, pues correlacionó justamente con ese realce nodular hacia la región central e inferior de la mama derecha. Y observamos también con la punta de flecha el reforzamiento del complejo areola-pezón, que es un reforzamiento asimétrico si observamos la mama contralateral. Este es otro ejemplo de una mujer de 54 años con enfermedad de Payet y esta sí se asoció a un carcinoma invasor. Su forma de presentación fue como masa palpable y eczema en el complejo areola-pezón ipsilateral. Observamos en este acercamiento de una proyección mastográfica a su izquierda unas calcificaciones finas pleomórficas regionales que en la resonancia magnética correspondieron a este realce no nodular segmentario hacia los cuadrantes externos de la mama y que en cortes más inferiores logramos ver justamente el pezón con un reforzamiento asimétrico respecto al contralateral. Entonces, pues la extensión de la enfermedad en este caso puede ser hasta subestimada en la mamografía, hasta en el 43% de los casos. Como les decía, puede variar del 22 al 50%. El ultrasonido, pues es un estudio obviamente muy útil. Va a ir ligado con la mastografía. Si esta es negativa y justamente si es que tenemos signos clínicos de la enfermedad, por ultrasonido lo vamos a encontrar como una masa, podemos encontrar calcificaciones de sospecha, cambios morfológicos en el pezón, como puede ser aplanamiento, asimetría y engrosamiento. Entonces, en este ejemplo de una mujer de 63 años con enfermedad de Payet de la mama izquierda, en esta proyección medio oblicuo lateral, observamos muy bien cómo el pezón está hundido, hay un ligero engrosamiento y aumento en la densidad de la areola. Y en el ultrasonido justamente existe justo por debajo de la areola y hacia el pezón, estas zonas como de engrosamiento de la piel misma de la areola. Este es otro caso, mujer de 67 años con masa palpable asociada a retracción del pezón izquierdo y que resultó ser que estaba asociado a un carcinoma ductal in situ. Y nos damos cuenta, pues, en la proyección mastográfica, en este acercamiento, en medio oblicuo lateral, esta proyección, visualizamos muy bien estas calcificaciones finas pleomórficas con distribución segmentaria que abarcan prácticamente desde la profundidad anterior a media y existe retracción de la piel, hundimiento del pezón y engrosamiento de la areola. Por ultrasonido, estos hallazgos sí tuvieron traducción. Observamos este hallazgo no masa con imágenes ecogénicas puntiformes en la zona más hipoecoica y algunos ductos prominentes, como fue también el caso que nosotros presentamos. En la resonancia magnética, pues la utilidad en estas pacientes es justamente para su evaluación preoperatoria. Vemos que es muy, pues ahora sí que tiene un gran valor este tipo de estudios porque en el caso de nuestra paciente, si no hubiesen realizado la resonancia magnética, no se hubiese detectado el Payet contralateral, que obviamente es algo muy infrecuente, pero sí se puede presentar. La otra indicación, pues, es descartar el carcinoma subyacente o ante signos clínicos, pero ante una mastografía y ultrasonido negativos. Los hallazgos que vamos a buscar en este estudio son un realce anormal del pezón, como lo vimos en los ejemplos, engrosamiento y realce del complejo areola-pezón, un realce asimétrico, nodular o discoide e irregular del complejo areola-pezón, así como pues realces no nodulares en el parénquima mamario o tal cual como realces nodulares. Entonces, en este ejemplo, a su izquierda, vemos una resonancia magnética de una paciente sana en la parte superior. Observamos en la perfusión que pues no hay para nada realce del complejo areola-pezón. Este puede existir, pero siempre es simétrico en este caso.
Puede existir que nada más haya un realce de ambos pezones, pero es simétrico, o incluso de todo el complejo areola-pezón, como es el ejemplo del caso en la imagen inferior. Y aquí está comparado con pacientes justamente que pueden presentar una variabilidad en el tipo de realce. En la imagen superior, en la puntita de flecha, nos muestra muy bien el realce homogéneo del pezón, el cual está aumentado de tamaño y se asocia además a un realce no nodular hacia la porción central y externa de la mama y que es de igual forma asimétrico. La otra forma en la que la podemos visualizar en la resonancia es que todo el complejo areola-pezón realza en forma simétrica respecto al contralateral, o bien que sea una porción, como el último caso en la porción inferior, que una parte del complejo areola-pezón es el que muestra el realce anormal y asimétrico. Aquí concluimos el caso 1. Gracias, doctora. Extraordinario caso. Sí, rarísimo. Pueden publicar, sí, sus preguntas en la pantalla. Bueno, Doctora Lara, nada más quisiera hacer una acotación que como radiólogos estamos obligados a revisar clínicamente a las pacientes y como ya mencionó muy bien la doctora Mayra, felicidades, puede ser asintomático, puede no tener hallazgos, perdón, en la exploración y ser una enfermedad de Paget o bien datos muy sutiles, así que la exploración del famoso pezón bulboso, pezón eczematoso, lo tenemos que tomar en cuenta para pensar en esta etiología, que si bien es rara, la tenemos que tener en cuenta y a veces la mastografía no nos revela nada y hay una enfermedad de Paget. Recuerdo ahorita una chica joven de 30 años, todavía en la Londres, o sea, hace muchos años, que su signo principal era una masa en la cola de la mama. Y bueno, también había microcalcificaciones en esa misma mama distribuidas en forma difusa y con degeneración palletoide hacia el pezón, pero bueno, era una presentación muy rara. Realmente clínicamente el pezón no tenía grandes cambios y era una enfermedad pues bien extensa. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta para pensar en esta patología, aunque no sea tan frecuente. Gracias, muy bonito caso, Mayra. Sí, gracias, doctora. no Continuamos con los tenemos casos. preguntas. Ok. Bueno, sabemos, perdón, que la resonancia magnética básicamente nos va a ayudar a etapificación y como ya lo demostraron como lo demostró la doctora en este caso, pues es la multifocalidad, multicentricidad, diseminación hacia el conducto y la bilateralidad. Entonces, si están pensando en hacer cirugía conservadora, etapifiquen a sus pacientes con estudios funcionales realmente para evitar una recidiva tumoral. Gracias. Gracias, doctora. Doctora, si gusta, continuamos con el caso 2. Ok, doctora. ¿Se logra visualizar la imagen? Sí. Sí, ok. Muy bien, el caso 2 es una mujer de 46 años. Ella sí tiene antecedentes heredofamiliares de importancia, madre y 2 tías maternas con SEA de mama. Por esta situación, ella decide en el 2013 realizar mastectomía profiláctica bilateral, previo a un estudio genético que fue negativo. Sin embargo, por la ansiedad, ella decidió realizarlo. Y la sorpresa fue que en el resultado de la mastectomía salió carcinoma lobulillar in situ del lado izquierdo. Por esta razón, tomó tamoxifeno por 5 años. Como antecedentes ginecobstétricos, pues ninguno de importancia. Ella ya es posmenopáusica
Y el motivo del estudio, pues viene con nosotros por evaluación de nódulo palpable en axila izquierda, el cual de hecho palpó su clínico. Entonces, observamos estas imágenes de ultrasonido hacia la axila izquierda. Justo en el sitio palpable se visualiza un ganglio con morfología alterada, es totalmente hipoecoico, no tiene hilio graso, con un eje corto de 0.9 centímetros y pues engrosamiento cortical difuso. Observamos que hacia la cortical pues hay un incremento de la vascularidad y en la axila derecha, la contralateral, pues realmente sana, no encontramos ninguna adenopatía. Recordemos que es mastectomizada, hicimos estas imágenes panorámicas, tanto de la mama derecha e izquierda, no tenía tejido mamario residual, solo existía tejido graso y sus implantes retropectorales íntegros. Entonces la categorizamos como BIRATS 4A por sospecha de ese ganglio con alteración en su morfología y decidieron realizar escisión por el antecedente pues familiar y por el lobulillar que salió en la pieza de mastectomía y resultó ser un CA lobulillar infiltrante. O sea, después de prácticamente 10 años de la enfermedad. Le solicitaron, posterior a la escisión de su ganglio, una resonancia magnética para valorar extensión, más de 2 semanas posteriores a la cirugía. Y pues afortunadamente no encontramos ningún realce anormal en las imágenes de perfusión, únicamente hacia el sitio de la axila izquierda donde realizaron la escisión del ganglio, un pequeño seroma. Realmente no encontramos ningún realce no nodular o realce nodular, ni ganglios alterados en las cadenas mamarias y en las regiones suprainfraclaviculares. De igual forma, complementaron con un PET-CT y pues únicamente se observó hacia la axila izquierda los cambios posquirúrgicos, las grapas metálicas, un poco de enfisema subcutáneo por el procedimiento reciente y pues ninguna zona con actividad metabólica aumentada. Vamos a pasar al caso 3. Esta es una mujer de 57 años sin antecedentes heredofamiliares de importancia. Como antecedentes personales patológicos importantes, tuvo CA de mama derecha en 2017, tratada con cirugía conservadora. Su última menstruación fue hace 2 años. Y pues el motivo de su estudio con nosotros fue de seguimiento oncológico por el antecedente ya referido. Y pues observamos aquí su mastografía digital bilateral. Vemos un tejido heterogéneamente denso. En la mama derecha observamos cambios fibrocicatriciales manifestados por distorsión en la arquitectura hacia el cuadrante superexterno, asociados a ligera retracción de la piel, así como presencia de grapas metálicas en la axila ipsilateral y leve retracción cutánea. La mama izquierda, sin hallazgos de sospecha ni calcificaciones igual anormales. En el ultrasonido, en el sitio de cicatriz en la mama derecha, en R12 periareolar, ningún hallazgo asociado. Observamos un tejido de cogenicidad heterogénea. Se revisan las cadenas ganglionares, cadena mamaria interna, regiones suprainfraclavicular, así como axila, de ese lado, sin ninguna adenopatía. Y hacia la región external, a nivel del radio de las 4 y 8 de la mama izquierda, observamos esta lesión preesternal. La referimos como una masa hipoecoica con algunas áreas quísticas internas irregular, con un eje máximo de 3.1 centímetros, avascular. Por tanto, se categorizó como BIRAT 5 con sospecha de enfermedad recurrente locorregional.
Le realizaron biopsia percutánea y resultó ser un carcinoma invasor mucinoso. Al parecer el carcinoma previo que tuvo en el 2017 compartía la misma histología. Le solicitaron posterior a la biopsia una resonancia magnética para justamente evaluar extensión. Afortunadamente en el parénquima mamario no hubo ningún realce anormal, lo constatamos aquí en las imágenes de máxima proyección de intensidad. En las imágenes de perfusión igual no observamos ningún realce. En las demás secuencias en T2, STIR, ningún hallazgo asociado. En la secuencia de difusión no hay restricción y pues únicamente se corrobora esa gran masa en la región external irregular, la cual pues tiene un realce heterogéneo postcontraste. En las secuencias T2 y T1 es heterogéneo igual, presenta algunas áreas hipointensas y otras quísticas y tiene restricción parcial en la secuencia de difusión con un realce heterogéneo postcontraste. Siguiendo el protocolo, pues le realizaron PET-CT y únicamente encontraron algunos ganglios mediastinales con actividad metabólica aumentada hacia la axila izquierda también y hacia la cadena mamaria interna del lado derecho. Aquí se corrobora la lesión tumoral en la región external con una actividad metabólica aumentada. Y pues bueno, vamos a hablar un poco sobre el cáncer recurrente. Históricamente, a finales del siglo XIX, Billroth habló de una tasa de recurrencia alta para el cáncer de mama de hasta un 80%. Ya prácticamente 20 años después, Halsted y Meyer hablaban de que tras una mastectomía radical, esta recurrencia se reducía hasta el 6%, cosa que años más tarde, en 1932, Lewis y Reinfeldt publicaron una tasa real porque dieron seguimiento a ese estudio de Halsted y Meyer por 3 años y se dieron cuenta que la tasa de recurrencia real era de hasta el 32% cercano. En nuestros tiempos, a pesar de pues, las nuevas técnicas de tratamiento y manejo, se tiene que la recurrencia puede ir desde el 5 al 30% de los casos. El tratamiento actual de la enfermedad recurrente localmente avanzada se dice que hasta en un 50-70% de los casos pues no va a ser un resultado fructífero. Es importante que al hablar de este tema de la recurrencia tengamos muy claro en qué consiste la misma y se denomina así a la reaparición de un cáncer después de un periodo de cura clínica de cuando menos 6 meses. La recurrencia puede ser local o locorregional. La locorregional es aquella que se da en la mama o en el tórax anterior y en los ganglios regionales. La local es justamente en el sitio o en los tejidos blandos del tórax ipsilateral donde fue el carcinoma. Cuando esta recurrencia se va hacia otros sitios que no son los mencionados, pues ya se habla de una enfermedad a distancia. Donegan nos habla de que los sitios más frecuentes de recidiva y de los que debemos de tener cuidado a la hora de hacer nuestro seguimiento oncológico es la cicatriz quirúrgica y los colgajos. Y pues entender que esta recurrencia puede ser local o regional, como lo comentamos. La recurrencia local, después de la mastectomía, puede ser difusa o solitaria. La difusa es aquella que es de progresión rápida, local, y que puede tener diseminación sistémica. Obviamente es después considerando el tratamiento inicial y esta puede darse hasta 15 a 25 años después. Habitualmente se presenta en los 2 primeros años, siendo el primer año como el año de mayor riesgo y siempre va a correlacionar con el número de ganglios que hayan tenido metástasis y el tamaño tumoral. La recurrencia local solitaria es aquella que se presenta cuando transcurre ya mucho tiempo para la diseminación sistémica. Y pues entender cuáles son los mecanismos. Estos pueden ser por embolización retrógrada,
de vasos linfáticos seleccionados o por escisión incompleta del tumor primario o sus extensiones locales, por sección tumoral con implante en la herida quirúrgica, por implante de células tumorales, por progresión de metástasis en los ganglios regionales, o bien por crecimiento de células cancerosas, en linfáticos después de la diseminación regional. Estos autores, Topkins y Warrens, nos hablan que la recurrencia puede darse hasta en un 7% si es que no existen ganglios metastásicos. Puede ser hasta un 9% si encontramos afectados menos del 50% de los ganglios. Se eleva a 19% cuando hay una afectación mayor al 50% de los ganglios regionales y hasta el 21% de recurrencia si el 100% de los ganglios regionales tienen metástasis. ¿Cómo vamos a buscar estos datos de recurrencia por mastografía? Puede ser por una nueva masa, por una zona de aumento de densidad en el sitio en el lecho quirúrgico, por calcificaciones de sospecha. Y pues aquí la limitante de la mastografía es que los cambios fibrocicatriciales pues nos van a justamente a reducir esto. Entonces, pues ante la sospecha clínica es importante solicitar pues estudios de extensión. La recurrencia puede ser también en la mama contralateral. Esta puede aumentar hasta 3 veces, o hay algunas bibliografías que manejan 5 veces más, y si lo vemos en porcentajes puede ser desde el 2 hasta el 17%, con ese margen de probabilidad que exista una neoplasia en otra mama. Y la recurrencia regional, en estos casos, el 40% de los ganglios axilares se piensa que tienen micrometástasis desde el diagnóstico inicial. Entonces es importante hacer una evaluación muy minuciosa una vez que se hace el diagnóstico de carcinoma mamario. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues la edad joven, la resección incompleta del tumor primario, un tumor con grado nuclear alto, múltiples regiones, o que exista un componente intraductal extenso. En este caso, el que exista o no, a 5 años nos puede elevar la recurrencia 25% si es que existe, y si no existe el componente intraductal puede ser hasta un 5%. Y en la mayoría de las recurrencias se va a presentar en el tejido mamario adyacente al tumor primario, o bien como una masa palpable en ese sitio hasta en un 66 a 100% de los casos. Por eso cuando estas pacientes refieran zonas palpables es importante no solo evaluarlas por mastografía, sino también con ultrasonido, y de acuerdo a lo que pues revisemos en ese caso, incluso solicitar una resonancia magnética. Y pues esto es los casos, estos 2 últimos casos que se asociaban a la recurrencia localmente avanzada. Muchas gracias, doctora. Muy interesantes los casos. Realmente, no sé la experiencia de la doctora Lara, pero la mayoría de las mastectomías tienen excelentes resultados. Las recurrencias, pues sí, son muy bajas. Y no debemos dejar de pasar por alto que a pesar de que las pacientes ya tienen resecciones de tejido glandular, y evaluar siempre esas pequeñas zonas de tejido y que ellas se sigan explorando, que también es una parte importante para la detección. Doctora Lara, ¿quisiera hacer algún comentario? Bueno, yo quisiera decir que esta paciente debe de ser muy cuidada después de un diagnóstico y un tratamiento con mastografía, aunque tenga sus limitantes. La tomosíntesis nos ayuda en gran proporción en la mama operada, y obviamente, como ya lo ha dicho Mayra, pues ante la duda de una lesión de recurrencia o de bilateralidad, pues están los estudios funcionales, no solo la resonancia, y si van a hacer un estudio de
tapificación a distancia, bueno, agregaría que recuerden que el PET, que es de gran utilidad, puede asociarse a ser en el mismo momento con la misma dosis del radiotrazador PET de mama de alta resolución, y quiere decir que podemos detectar cosas muy pequeñitas con la misma dosis de radiación del radiotrazador. Entonces, si ya van a hacer un estudio de esa magnitud, pues pensar que se puede hacer en el momento. Entonces, sí seleccionar muy bien qué es lo que están sospechando a distancia o loco regionalmente para los estudios funcionales. Y son pacientes que de veras la cirugía conservadora, bueno, ha sido un gran avance tecnológico, pero tiene que ir acompañado de una buena selección a qué paciente hacerlo, porque sí las recurrencias pueden ser muy altas. Tenemos ya algunas preguntas. Inicio con la primera. ¿Tiene duda en relación al ganglio axilar con pérdida de la morfología tipo 6? De acuerdo a la clasificación morfológica, ¿por qué fue BIRATS 4A y no solamente BIRATS 4? Porque tiene, entre paréntesis, porque es un nódulo, ganglio axilar izquierdo, es duda. Hola, pues lo categorizamos así de primera instancia por el hecho de que era palpable, y en realidad se hizo como una reevaluación de esta paciente porque al principio observábamos que solo existía ese engrosamiento cortical, y ya analizando en las imágenes más minuciosamente observamos que sí existía un poquito de incremento en la vascularidad. Entonces, pues tal vez erróneamente de primera instancia le pusimos como la baja sospecha, pero sí sería como un BIRATS 4. Bueno, el 4 yo podría decir es biopsia, hay duda. Desafortunadamente a veces es muy inespecífico y puntilloso el BIRATS A, B y C, pero el 4 es biopsia, ¿no? Y finalmente eso es lo que se hizo a la paciente, ¿no? Para llegar a un diagnóstico. Otra pregunta es, ¿qué signos en mamografía y ecografía diferencian mejor una cicatriz quirúrgica de una recurrencia tumoral en el sitio quirúrgico? ¿Y cómo se abordan estos casos de pacientes sometidos a cirugía conservadora con un CA de mama en sus imágenes de seguimiento? ¿Qué signos serían de sospecha? Sí, ¿Mastográfica? en Ajá. cómo diferenciar entre una cicatriz y una recurrencia tumoral en el sitio quirúrgico. Realmente, no sé, doctoras, a veces es muy difícil el distinguirlo simplemente con la imagen. Muchas veces nos apoyamos de la resonancia magnética o de estudios de extensión, porque siempre vamos a encontrar distorsión en la arquitectura. A veces la vascularidad nos puede ayudar a que tengamos una sospecha de que hay una recurrencia tumoral o que la cicatriz esté incrementando en comparación con los estudios iniciales. Bueno, Ajá, aquí perdón, perdón, insisto, doctor. perdón, Mayra, quisiera insistir en los estudios anteriores, ¿no? Permítanos los estudios anteriores de sus pacientes, la comparación, el que haya algo nuevo, esto nos puede orientar. La tomosíntesis, ya hemos mencionado que nos ayuda como complemento de la mastografía bidimensional, el ultrasonido, pero no olvidar también algo muy sencillo, la palpación. Una cicatriz postquirúrgica generalmente no va a haber un nódulo palpable. Una recurrencia de un nódulo vamos a palpar. Esto es un signo muy antiguo descrito por Le Bon y es el signo de Le Bon. Si hay tumor vamos a encontrar una masa palpable, una cicatriz no, y se modifica con los cambios de posición o con las diferentes radiografías, y repito, la tomosíntesis es de gran utilidad. Hay que conjuntar todos estos hallazgos, pero como dice Claudia, a veces es bien difícil la mama operada.
Entonces, sí, el que llevemos toda esta bitácora de los estudios previos a veces nos ayuda a encontrar algo diferente. Y esta paciente pues debe de estar con seguimientos básicamente con mastografía y ultrasonido y tener en cuenta en quién hacer un estudio funcional. Sí, doctora, yo pues agregaría únicamente, justo como lo mencionaban, los previos nos pueden ayudar a ver si hay incremento o no en la densidad en la zona de cicatriz, incluso ver si hay calcificaciones nuevas, que es algo que comentamos en el análisis de los casos, si existe aumento en la densidad, calcificaciones nuevas o que la zona de distorsión sea más conspicua o se note más. Si contamos con tomosíntesis, realizarla y ver si realmente esa zona de distorsión coincide con el sitio de cicatriz. Por ultrasonido, pues el hallazgo tal vez sería el que nos marcaría tal vez la pauta que existiera incremento en la vascularidad en la zona de distorsión. Habitualmente las zonas fibrocicatriciales pues de tiempo, de más de un año, ya no, ni siquiera tendrían por qué mostrar vascularidad. Entonces, esos serían como tal vez pequeños datos de sospecha y obviamente el que, pues si al palpar se siente pues una zona más indurada, igual, o sea, es como que ir personalizando los casos, pero pienso que en forma general por masto, si tenemos un previo, sería eso, incremento en la densidad, calcificaciones nuevas o que se observe mayor zona de distorsión. Y por ultrasonido, pues sería la vascularidad en la zona hipocoica que corresponde a la cicatriz o que incluso se asocia a un nódulo, ¿no? Que a veces puede pasar desapercibido en la mastografía por la densidad. Fíjense que quisiera compartir que el doctor Laszlo Tabar, que es un médico radiólogo muy famoso y muy sabio en toda la patología mamaria, en sus cursos hace varios años que he tomado los de él, y él pregonaba que la paciente con una mastectomía debería de hacer radiografía del muñón. Desafortunadamente, bueno, el paciente no quiere que se le toque y menos en el lado operado. El médico tampoco quiere someter a su paciente, pero él encontraba recidivas tumorales secundarias a mastectomía en un porcentaje de pacientes en el muñón a 20 años de distancia. Entonces, bueno, en alguno de sus cursos cuando lo tomé y regresé, empecé a intentar hacerlo, pero desafortunadamente no lo seguimos por esta limitante del médico y del paciente también. Entonces, bueno, seleccionar, ¿no? Como decía Mayra, individualizar, personalizar en el manejo de estas pacientes. Y otro punto que señaló muy importante la doctora Mayra es las calcificaciones. Eso también representa, pues muchas veces recurrencia o muchas veces necrosis grasa. Es por eso que todas estas pacientes es muy importante hacer los controles de seguimiento para que también podamos distinguir una recurrencia pues a tiempo. Y generalmente tomamos, perdón que lo insista, una magnificación del sitio de la cicatriz cuando hubo cirugía conservadora, porque en general es ahí donde va a haber recurrencia. Una magnificación y más si, por ejemplo, hubo un carcinoma in situ que la mayoría se presenta con calcios, pues el tomar la magnificación de la cicatriz es de utilidad también. Gracias, doctora. Perdón, pero no escuchaba. ¿Me puede repetir? Sí, ¿cuál es la diferencia entre recurrencia y recidiva? Es en relación al tiempo, ¿cierto, doctora? Sí, sí, pues la recurrencia es la reaparición de un cáncer después de un periodo de cura clínica y por lo menos 6 meses que ya se constató que pues, la paciente estuvo libre, ¿no? del tratamiento inicial. Y eso sería recurrencia. La recidiva nos hablaría de, pues sí, del tiempo. O sea, en los casos en los que el cáncer ya es como de otro tipo histológico, tal vez. No sé si la doctora Lara nos puede apoyar.
No, la verdad que ya nos pescó en curva esta doctora. Según yo es como lo mismo. Le prometemos buscarlo o si hay algún oncólogo aquí en el grupo de gente que nos está escuchando y nos auxilie, porque si no hablarían de doble primario si fuera otro primario, si es que fuera De diferente. otro histológico, ¿no? Sí. La verdad que no sabría precisarlo. Es así como lo señaló la doctora Mayra, doctora, es en relación al tiempo. Después del tratamiento y de que ya esa paciente ya se operó, ya remitió, ya concluyó quimioterapias, ya está prácticamente pues libre de enfermedad. Es este periodo de 6 meses y vuelve a tener otra lesión. Es en lo que En llama relación al tiempo. en relación al tiempo, es exclusivamente Pero, o sea, como tal, no lo especifican. Se supone que solo la recurrencia es a los 6 meses. a los Y 6 meses. ya cuando es como pasado ese tiempo, entiendo yo bueno, así lo he entendido, que sería recidiva, pero prácticamente es como un sinónimo. Solo es el tiempo. Ahorita contestó en el foro que nos está escuchando y ya se me pasó su nombre. Una doctora amablemente contestó que le parecía que eran sinónimos. Prometemos buscarlo y decirlo la siguiente sesión, recurrencia recidiva. Sí, 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 como tal, digo, que son sinónimos, pero hasta donde yo recuerdo, o sea, solo es el tiempo. Tiempo. Tiempo, de acuerdo. Otra pregunta en relación a la mamografía contrastada, nos pregunta nuestra experiencia. Únicamente el CT escáner de México es el que tiene hasta ahora la mamografía contrastada, está realmente iniciando. Doctora Lara, ¿usted quisiera comentar? No tengo la experiencia. Me hubiera gustado que estuvieran la doctora Marisa Bravo, que es la jefa de CETE México, y como dice, son los que han iniciado esto en el grupo. Y sé que es una alternativa, obviamente, para al no tener resonancia, con menos costo, pero que hay que inyectar un medio de contraste yodado con sus consecuencias que a veces tienen, aunque sabemos que cada vez hay menos alergias y los no iónicos son muy nobles. Y otra limitante es que lesiones muy posteriores, pues sigue siendo la resonancia magnética de mayor utilidad, ya que vemos en la totalidad del pectoral. Pero bueno, es fácil hacerlo, menos costo y en el momento puede hacerse en caso de duda, si contamos obviamente con el software que se adapta al mastógrafo digital, pero no tengo experiencia propia de la mastografía contrastada. ¿Hay alguna doctora de CETE México que nos auxilie? Marisita, Julia, Lesbia. ¿No nos acompañaron? Bueno, les prometemos también que le vamos a pedir a la doctora Marisa que este tema nos muestre en su experiencia en otra sesión, porque tiene poco tiempo de haberse iniciado, pero yo creo que ya deben de tener varios casos, obviamente. Nos señala que recurrencia y recidiva es lo mismo, la diferencia es persistencia cuando una lesión desaparece después del tratamiento. Mil gracias, doctor. Gracias. Por ahora ya no tenemos más preguntas, estamos en tiempo, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos, fue muy puntual y muy interesantes casos y recordarles, que la siguiente sesión va a ser el 27, perdón, de agosto, siempre es el último martes de cada mes y tocará a CT Scanner Sur. Y bueno, le indicaremos a la doctora Marisa que para la siguiente que toca CETE México ella pueda expresar su experiencia en esta modalidad tan novedosa como es la mastografía digital. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por la presentación. Mayra, felicidades
Así que Gracias, buenas doctora. noches para todos. Gracias.